En esta enseñanza te voy a explicar lo que es una verdad transcultural y el lugar que ocupa en tu proceso de preparar un sermón. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para líderes que desean crecimiento y el propósito es capacitar a ustedes los que capacitan. Aquí enseño sobre cómo estudiar la Biblia de manera correcta, cómo compartir la Biblia de manera efectiva y cómo liderar de manera bíblica. Si eso te interesa, entonces considera suscribirte y activa la campana de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Antes de comenzar esta enseñanza, quiero dejarte saber que tengo unos recursos gratis que te quiero regalar en mi sitio web. Estos recursos son los mismos bosquejos que yo usé cuando prediqué un sermón sobre Lucas el capítulo 8 y otro sermón sobre Filipenses el capítulo 4. De nuevo, estos son los mismos bosquejos que yo usé y también los videos de cuando los prediqué. Además, te voy a regalar una lección de mi curso sobre cómo preparar sermones y esa lección se titula Cuidado con las ardillas. Estos tres recursos están totalmente gratis en mi sitio web marioescobedo.com. Ahora sí, entremos a la enseñanza. Una verdad transcultural. Vamos a hablar de lo que es eso y el lugar que ocupa en tu proceso de preparar un sermón. Y como dije, te voy a compartir unos ejemplos de verdades transculturales. Lo primero que queremos ver es qué es una verdad transcultural. Y esta es mi definición. Otras personas hablan de la verdad eterna, lo mismo, pero yo le digo la verdad transcultural y así es como yo defino una verdad transcultural. Es lo siguiente. Es una verdad bíblica que es relevante y aplicable a la vida de cualquier creyente, de cualquier época y de cualquier cultura. Entonces, esa verdad transcultural es relevante. No importa de quién estamos hablando o en qué época vive la persona o cuál sea su cultura, hay ciertas verdades bíblicas, principios bíblicos que son relevantes y aplicables. Y lo que hacemos es que formamos una verdad transcultural para entonces enseñar a nuestro oyente cómo es relevante una enseñanza bíblica. Veamos unos ejemplos. Lucas el capítulo 8, versículos 26 al 39, que de hecho es uno de los recursos que te estoy regalando. Aquí lo que ves en la pantalla es el pasaje dividido en unidades de pensamiento. Lo que está resaltado en azul es la idea principal de cada unidad de pensamiento y lo que está en rojo es la idea principal del pasaje entero. Yo tengo otras enseñanzas donde explico más a profundo ese proceso de unidades de pensamiento y de las ideas principales. Lo que ves en la segunda columna es la idea exegética y básicamente la idea exegética es una paráfrasis o una reformulación de la idea principal del pasaje que toma en cuenta otros elementos del pasaje. También tengo una enseñanza sobre la idea exegética. Lo que queremos hacer enseguida es formar una verdad transcultural. Y la verdad transcultural se basa sobre la idea exegética que, por supuesto, se basa sobre el pasaje entero. Entonces, fíjate, en este pasaje de Lucas 8 al 26 al 39, yo escribí esta parte de aquí como la idea exegética. ¿De qué se trata este pasaje? Y esto es lo que yo escribí. Bajo orden de Jesús, un hombre a quien Jesús había liberado de la posesión demoníaca, compartió con aquellos que conocía lo que Dios había hecho por él. Ahora, la idea exegética simplemente explica lo que sucedió en ese suceso bíblico. La verdad transcultural toma la idea exegética y es algo mucho más general. Vean lo que escribí. Todo aquel que Jesús ha liberado del pecado debe compartir con otros lo que Jesús hizo por él. Ahora, date cuenta cómo es que la verdad transcultural se basa sobre la idea exegética, pero es más general. Y la pregunta que nos queremos hacer es si esta verdad transcultural realmente refleja la definición que yo les acabo de compartir. Y aquí está de nuevo la definición. La verdad transcultural es una verdad bíblica que es relevante y aplicable a la vida de cualquier creyente, de cualquier época y de cualquier cultura. Viendo esa definición, entonces vemos esta verdad transcultural y nos preguntamos, ¿esto que está escrito aquí se aplica a cualquier creyente o discípulo de Jesús de cualquier época, de cualquier cultura? Es decir, esto, lo que escribí aquí,
¿Es cierto para un cristiano viviendo en el sexto siglo después de Cristo? Sí, claro que sí. ¿Es cierto hoy, en el siglo XXI, para cualquier discípulo? Claro que sí. ¿Seguirá siendo verdad en 5, 10, 15, 500 años si Jesús tardara en regresar por nosotros? Claro que sí. ¿Se aplica esto a cualquier cultura? Sí, o sea, no importa si estás en México, los Estados Unidos, en la China, esto es verdad. Es una verdad transcultural. Pero fíjate, de nuevo, esto es muy importante, cómo esta verdad está basada sobre la idea exegética. La verdad transcultural, yo no la inventé de absolutamente nada, no. Deliberadamente, yo analicé la idea exegética que toma en cuenta el pasaje y de esta idea exegética entonces formé la verdad transcultural. De nuevo, es una verdad bíblica o un concepto bíblico que es relevante y aplicable a cualquier creyente de cualquier época y de cualquier cultura. Y esto que escribí aquí, como digo, sí cumple esta definición de lo que es una verdad transcultural. Vayamos a otro ejemplo, Mateo 2 del 1 al 12. De nuevo, aquí vemos el pasaje dividido en unidades de pensamiento. Y entonces lo que está resaltado en azul es la idea principal de cada unidad de pensamiento y lo que está resaltado en rojo es la idea principal del pasaje entero. La idea exegética se basa sobre la idea principal del pasaje, pero también toma en cuenta otros elementos del pasaje. Y esto es lo que yo escribí. Sabios del Oriente que no sabían hacia dónde dirigirse, fueron guiados por una estrella al niño Jesús, donde al encontrarlo, le adoraron. Eso es lo que sucedió. Es una paráfrasis, es una reformulación de lo que pasó, lo que sucedió en este suceso bíblico. Y cuando hablamos de la idea exegética, hablamos en tiempo pasado. Ahora, basándonos sobre esta idea exegética, vamos entonces a formular la verdad transcultural para este pasaje. Fíjate bien, cuando alguien toma la decisión de buscar a Dios, Dios lo guía al lugar exacto donde puede encontrarlo. Fíjate cómo es mucho más general. En vez de especificar sabios del Oriente, aquí puse alguien. O sea, es mucho más general. Los sabios, por supuesto, estaban buscando a Jesús y fueron guiados por una estrella, por supuesto, eso fue orquestado por Dios. Y de ahí es donde yo tomé la idea de que Dios guía a esa persona al lugar exacto donde puede encontrarlo. Y regresamos a la definición para ver si esta verdad transcultural realmente refleja la definición. Una verdad bíblica que es relevante y aplicable a la vida de cualquier creyente, o en este caso cualquier persona, de cualquier época y de cualquier cultura. Y sí, yo creo que esta verdad transcultural sí refleja esta definición. Es decir, esto, lo que escribí para la verdad transcultural, perdón, siempre será cierto. O sea, eso no cambia. Tal vez los detalles cambien, ¿verdad? En el texto original, sabios del Oriente. Hoy en día puede ser un drogadicto, puede ser una persona que no conoce a Jesús. Los detalles cambian de siglo a siglo, de época a época, de cultura a cultura, pero estamos hablando en términos generales. ¿Qué es cierto, qué es verdad, no importando la cultura, ni la época, ni la persona? Eso es una verdad transcultural. Un ejemplo más. Filipenses 4, del 4 al 9, dos unidades de pensamiento, lo que está en azul, la idea principal de cada unidad de pensamiento, y lo que está en rojo es la idea principal del pasaje entero. La idea exegética toma en cuenta la idea principal, pero también otros elementos del pasaje. Y lo que yo escribí, de nuevo, la idea exegética es en tiempo pasado. Pablo explicó a los filipenses que confiar en Dios plenamente resultaría en la paz protectora de Dios sobre sus corazones y pensamientos. Basándome sobre esa idea exegética, ahora voy a escribir la verdad transcultural. Fíjate bien. El que confía en Dios plenamente tendrá como resultado la paz protectora de Dios sobre su corazón y sus pensamientos. Ahora, date cuenta aquí cómo hay muy poca diferencia entre la verdad transcultural y la idea exegética. Y esto es muy usual cuando hablamos de las epístolas, los escritos de Pablo, por ejemplo, que mucho de lo que Pablo escribió ya tiene cierta verdad transcultural.
Ahora, en este caso, de nuevo estamos en la idea exegética, es específico a los filipenses, por eso yo en la verdad transcultural lo hice más general, el que confía en Dios. Pero generalmente hablando, es básicamente lo mismo. Y eso, o sea, cuando estás escribiendo la verdad transcultural, no tienes que ingeniarte algo así, fuera de lo común. No, no, no. Si ya se explica claramente en la idea exegética, entonces simplemente modifica un poco para que refleje un lenguaje más general, como lo hice en este caso. Veamos la definición de nuevo para ver si esta verdad transcultural refleja la definición. Una verdad bíblica que es relevante y aplicable a la vida de cualquier creyente, de cualquier época y de cualquier cultura. Yo creo que esta verdad transcultural sí refleja esa definición. Ahora, una última cosa. Aquí hemos estado tratando únicamente con la idea exegética y la verdad transcultural que realmente abarca el pasaje entero. Pero quiero que te des cuenta que cuando tú formas o cuando tú construyes el bosquejo del pasaje, cada punto del bosquejo también puede tener su verdad transcultural. Entonces aquí está Lucas 8, el 26 al 39, aquí está el pasaje, este es el bosquejo del pasaje, los puntos principales de este pasaje en tiempo pasado, ¿sí? Porque es un bosquejo del pasaje. Pero entonces cuando escribo el bosquejo de verdades transculturales, sigo la misma definición. O sea, este punto de aquí, de hecho, cada uno de estos puntos los voy a escribir como verdad transcultural, que quiere decir términos generales, algo que es aplicable y relevante en cualquier época y cualquier cultura. Fíjate bien cómo lo hice. En este caso, este punto de aquí, cuando viajó a la región de los Gerasenos, Jesús fue enfrentado por un hombre endemoniado. Eso es lo que sucedió, verdad transcultural. Una persona que no ha tenido un encuentro liberador con Jesús vive bajo el poder destructivo del pecado. Fíjate cómo esto es general y se aplica realmente en cualquier época, ¿sí? Lo mismo, punto 2, Jesús echó fuera a los demonios del hombre. Eso es lo que sucedió, verdad transcultural. Solo Jesús puede liberar del poder destructivo del pecado, más general y aplicable en cualquier cultura, cualquier época. Punto 3, la gente del pueblo cercano son testigos o fueron testigos de la liberación del hombre endemoniado. Verdad transcultural, la liberación que Jesús obra es tan drástica que otras personas se asombran al ver el cambio en uno. Punto 4. Jesús le ordenó al hombre liberado a dar testimonio de lo sucedido. Punto 4. Verdad transcultural. Uno que ha sido liberado por Jesús debe compartir con los demás lo que Jesús hizo en él. Entonces, punto por punto, cada punto del bosquejo del pasaje, también escribí un bosquejo de verdades transculturales. Ahora, ¿por qué es importante o qué lugar ocupa la verdad transcultural en tu proceso de preparar un sermón? Sirve como un puente. Y esto es por eso es que es tan importante una verdad transcultural. Tenemos lo que quiso decir la Biblia originalmente en ese contexto, lo que sucedió. La verdad transcultural habla de lo que siempre es verdad, lo que siempre sucede, ¿sí? Por eso es una verdad eterna, transcultural, verdad teológica, ¿sí? Diferentes términos, pero siempre es cierto. Ahora, después de formar la verdad transcultural, ahora tienes lo que necesitas para comenzar a formar puntos de aplicación específicos a tu oyente, a tu contexto y a tu congregación. Pero tienes que saber de qué está hablando este pasaje originalmente, qué sucedió, qué significa en cualquier época y para cualquier cultura, cualquier persona. Ahora, tomando eso en cuenta, la verdad transcultural, de ahí entonces digo, ahora, tomando en cuenta mi oyente y su situación, su condición, lo que está pasando, ¿cuál es una aplicación personal o revalente a esa persona o a este contexto? Y esa verdad transcultural te ayuda a hacer eso porque te da una idea de qué se trata generalmente este concepto bíblico. Por eso es importante que tú identifiques una verdad transcultural después de haber estudiado un pasaje, porque te digo, te va a ayudar bastante ya cuando sea tiempo de buscar aplicación y cómo hacer este mensaje relevante a tu oyente. Para seguir aprendiendo, si quieres aprender más sobre cómo formar la idea exegética, pulsa acá
Y si quieres aprender más sobre cómo identificar la idea principal de un pasaje y de las unidades de pensamiento, pulsa acá. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.